Después de muchos años, esperada por miles de habitantes del estado de Chiapas, hoy se concluye una nueva autopista en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Chiapas, una de las principales vías de comunicación de este estado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cortó el listón inaugural y de inmediato, los habitantes del estado de Chiapas harán uso de esta nueva vía de comunicación. La autopista que conecta dos de las ciudades más importantes de Chiapas ha sido renovada para mejorar la seguridad y reducir los tiempos de traslado, beneficiando tanto a los habitantes de la región como a los turistas que visitan San Cristóbal de las Casas, uno de los destinos más emblemáticos del estado. El proyecto incluyó la ampliación de carriles, la modernización de sistemas de señalización y la implementación de medidas de seguridad vial de última generación, con el objetivo de brindar una experiencia más seguro y eficiente a los usuarios. Durante el evento de inauguración llegaron autoridades locales, estatales y federales, quienes acompañaron a la presidenta de México en el recorrido inaugural. La presidenta de México mencionó que estas y otras inauguraciones se están preparando para este mes de diciembre y enero. Estas son las obras que detonan la economía y ayudan en el desarrollo de infraestructura en todo el país. Escuchemos con atención el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en este acto inaugural. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pone en marcha la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Hoy inauguramos la ampliación y modernización de un tercer carril de ascenso de 29.18 kilómetros, que es parte de los 46.5 kilómetros de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Todas las obras que el gobierno realiza siempre nos trae beneficio y bienestar a todos, a toda la sociedad. Creo que impacta en diversos factores de la economía, al turismo, el traslado de los comerciantes. La obra cuenta con 3 rampas de frenado modernizado, así como 4 ampliaciones en puentes y 7 ampliaciones de paso inferior vehicular. Esta carretera, anhelada por los chiapanecos, beneficiará a 1 millón de habitantes de 6 municipios y 50 comunidades. Dando pues esta imagen de las carreteras, la mejora de las condiciones, el tránsito seguro y demás, pues hay más posibilidad de pues llegar y conocer pues los lugares turísticos que tiene el estado de Chiapas. El tráfico era muy pesada, no había tanta fluidez vehicular como hay en estos momentos. Desde que iniciaron la construcción de la ampliación, durante su construcción se generaron más de 4,000 empleos que incrementarán el desarrollo social, económico y turístico de la región. Con obras como estas, se facilita la movilidad, el traslado de mercancías y servicios que reducen la brecha social de las y los chiapanecos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Antes de iniciar, sí, lo sabemos y ahora platicamos, pero además quiero decirles que desde ayer encargué a la secretaria de Gobernación para que atienda el tema de Panteló con el gobernador Rutilio y ahora con el gobernador entrante Eduardo Ramírez. Entonces sí, lo tenemos en mente, vimos hoy el tema en gabinete y ahora platico con ustedes y los vamos a atender. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy es un día especial porque el próximo domingo viene el cambio de gobierno aquí en Chiapas.
Las y los chiapanecos decidieron con fuerza, con energía, con mucha entrega, que siga la transformación de la vida pública de México, en Chiapas y en todo el país. Quiero hacer un reconocimiento muy amplio, profundo, a nuestro amigo, compañero, a Rutilio Escandón, porque Rutilio, además del trabajo que hizo al frente del gobierno de Chiapas, tan solo el día de hoy inauguró la última parte del aeropuerto internacional. ¿Cuánto tiempo para que fuera un aeropuerto internacional? Y lo desarrolló Rutilio, entre muchas otras obras y acciones que desarrolló. Pero con Rutilio además nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nosotros llegamos al gobierno de la República y en su momento, en el 2018, al gobierno de Chiapas, Rutilio, y en mi caso al gobierno de la Ciudad de México, producto de un movimiento social. A nosotros no nos impuso una minoría, sino que fue un movimiento social impulsado por un presidente que hoy tiene como hogar el estado de Chiapas, del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy que se cierra un ciclo para Rutilio en Chiapas, claro que esta siempre es su tierra, pero recordamos mucho la historia de nuestro movimiento. En su momento, hace años, pues casi 30 años, 24, 25 por lo menos, el entonces presidente López Obrador, cuando era dirigente de la oposición, pues nos decía: te encargo que te vayas a tal lugar en el país para que levantes el movimiento. Y Rutilio siempre estuvo ahí, estuvo encargado de muchísimos estados de la República y realmente siempre fue parte de este gran movimiento de transformación. Somos compañeros, amigos, y por eso ya hago público que Rutilio se integra al gobierno de la República. Ya vamos a informar en su momento en qué espacio se incorpora, pero me siento muy orgullosa y además somos parte de esto que les comparto. Cuando hicimos esta gira histórica con el presidente López Obrador, cuando él terminaba su mandato y yo era ya presidenta electa, y recorrimos el país, en algún momento le dije que era muy emocionante la entrega del pueblo a su presidente. Y él me dijo: es que somos una hermandad, somos uno solo, el gobierno y su pueblo. Muchos que venimos construyendo este movimiento hemos construido esta gran hermandad. Y realmente pues estoy muy contenta de que en esta gran hermandad pues ahora Rutilio nos vaya a acompañar en el gobierno federal. También ahora que Eduardo no voy a poder estar en su toma de protesta, pero estoy aquí haciendo patente nuestro apoyo a Eduardo Ramírez en este nuevo camino. Que emprende el estado de Chiapas con su gobernador, y vamos a trabajar juntos en este proceso. Ya vamos a regresar a Chiapas para reunirnos con el gabinete de Eduardo y nuestro gabinete. Hemos estado haciendo eso en toda la República, con todos los gobernadores y gobernadoras, para poder acordar cuáles son los proyectos estratégicos que vamos a impulsar. No los anuncio ahora porque ya nos tocará en el momento en que regresemos a Chiapas, si nos reciben.
cuáles son los proyectos estratégicos para el Estado que vamos a desarrollar. Bueno, cuando estuve aquí en campaña, dijimos siempre que se definían dos temas principales en la elección del 2024. El primero era la continuidad de la transformación, de la cuarta transformación de la vida pública. Y el segundo, dije, es tiempo de mujeres. Aquí recibí esta frase maravillosa de la hoy senadora por Chiapas, que me dijo: eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Y eso me llevó a la frase cuando tomé posesión y en campaña de decir: no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. ¿Qué quiere decir continuar con la cuarta transformación? Significa seguir con los principios de ese movimiento que viene desde hace muchos años. Los principios que nos llevaron a la lucha a que el presidente López Obrador llegara en el 2018. ¿Y cuáles son esos principios? El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Es un principio solidario, fraterno, que caracteriza al pueblo de México. Nosotros no dejamos a nadie atrás, siempre le damos la mano al más humilde, al que sufre. Eso hacemos las familias mexicanas y eso hacemos entre todos y entre todas. Ahora, esa máxima del pueblo de México se llevó al gobierno. El gobierno que encabezó López Obrador, con ese principio, lo que mostró no solamente es que es justicia social, sino que además da resultados. Disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, creció el país, aumentaron los empleos. Fíjense, somos de los países de todo el mundo con menos desempleo. Y es que el presupuesto público se destina a apoyar al pueblo de México. El próximo año, en estos días, se aprueba ya el presupuesto de egresos de la Federación. El próximo año los programas de bienestar van a representar más de 800,000 millones de pesos dedicados directo a las familias de mexicanos y mexicanas. Ningún país del mundo hace eso, ninguno. Y se ha demostrado que no solamente se apoya al que menos tiene, sino que además da resultados. Que cuando se apoya al que menos tiene, entonces la economía florece desde abajo. Es como un árbol. Antes decían los neoliberales, si se riega arriba, algún día goteará abajo. Pues ya sabemos que cuando se riega desde arriba, nunca llega abajo. Ahora se riega la economía desde abajo, desde el pueblo. Por eso somos gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso significa cero tolerancia a la corrupción. El recurso del pueblo es para el pueblo. Los impuestos que paga el pueblo es para regresárselos al pueblo de México. Y significa que las y los gobernantes debemos vivir en la justa medianía. Que nada de utilizar los recursos públicos para beneficio personal. Eso le hizo mucho daño a nuestro país y eso ya quedó en el pasado. Y el pueblo es el principal vigilante de que sus gobernantes se comporten con base en ese principio, que es un principio juarista. No puede haber gobierno rico
con pueblo pobre. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso nos sostuvimos, defendimos la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Por eso el próximo 1 de junio de 2025, el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto que dijeron de la reforma al Poder Judicial que eso era autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritarismo que el pueblo elija? Todo lo contrario. Vamos a ser quizá el único país del mundo que elija al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y vamos a ser ejemplo. México es ejemplo y va a seguir siendo ejemplo ante todo el mundo. Por eso vamos a seguir gobernando con esos principios. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Somos gobierno del pueblo. ¿Qué más significa la continuidad de la transformación? Significa mantener, continuar, fortalecer todos los programas de bienestar que ya son derechos constitucionales. El apoyo a los y las adultas mayores desde 65 años ya es constitucional. El apoyo a los jóvenes de preparatoria pública universal es constitucional. El programa Sembrando Vida ya es constitucional. Todos los programas de bienestar se mantienen, pero no nos vamos a quedar ahí. Ya saben que hay 3 programas nuevos. El primer programa, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya se hizo la inscripción. Aquella mujer de 63 o 64 años que no se haya inscrito, todavía puede inscribirse a través del teléfono de bienestar. Pero se inscribieron cerca de 1 millón de mujeres que van a recibir a partir del próximo año su pensión Mujeres Bienestar. Empezamos con 63 y 64 y después vamos a 60, 61 y 62. Y como lo he dicho en otras ocasiones, ¿por qué solo es para las mujeres? Porque ¿quiénes somos? Las que cuidamos de los hijos, aunque no debería ser así. Entre la pareja tienen que cuidar todos y compartir los trabajos del hogar. Pero ¿quiénes somos las que cuidamos de los hijos y las hijas? Principalmente. ¿Quiénes somos las que nos dedicamos al hogar? Es un trabajo difícil, no es sencillo. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60. ¿Sí o no? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos crecieron. Ya cuidamos de ellos. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, apoyo previo a la pensión adulto mayor. Es un reconocimiento por el trabajo que hemos hecho en el hogar. Cuando llegué a la presidencia de la República, un cómico quiso hacerse el muy chistosito. Y dijo, llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben lo que le dije? Pues a mucha honra soy ama de casa. Aquí que no discriminen a ninguna ama de casa que cuida de sus hijos, de su hogar. Soy ama de casa, soy abuela, soy madre y presidenta de la República.
Así que por eso dije que es tiempo de mujeres. Bueno, el segundo programa de bienestar es beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todos y a todas. Todos van a recibir su beca. El próximo año 2025 iniciamos con secundaria, así como ya reciben todos los que van a preparatoria pública su beca, ahora van a recibir su beca todas las familias que tienen hijos en secundaria, todos y todas. Y después nos vamos a ir a primaria y a preescolar. Ese es el segundo programa de bienestar, porque nosotros creemos en la escuela pública. Durante todo el periodo neoliberal también se burlaron de los maestros, los hicieron, según estos, culpables de la mala calidad educativa. No, el magisterio es de lo mejor que tiene nuestro país, de lo mejor, o los mejores. Fíjense, aquí está Toño Santos, que ahora además lo nombré representante aquí en Chiapas desde la Presidencia de la República para apoyarnos en varios temas, que trabaja en coordinación con Eduardo. Bueno, con Toño estuvimos en un movimiento estudiantil. Él era mi dirigente hace algunos años. El movimiento estudiantil del 86-87 querían privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México. Querían subirle cuotas, colegiaturas, nos movilizamos los estudiantes y logramos que echaran atrás esas reformas. Y siempre hemos luchado por la educación pública. La educación pública debe ser gratuita, de calidad, científica, humanista. Y por eso estamos dedicando tantos recursos a la educación. Por eso ahora vamos a becar a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Bueno, el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Estamos contratando médicos, médicas, enfermeros, enfermeras en todo el país, de las comunidades, para que a partir de febrero del próximo año visiten por siempre y para siempre a todos los adultos mayores en su casa. Van a ir a su casa, van a tomarle sus signos vitales, a platicar, a conocer su estado de salud. Si es necesario, si tienen algún problema, los van a llevar al centro de salud, y si no, ellos mismos pueden recetar algún medicamento que represente alguna necesidad. Y a partir del próximo año, como a mediados del próximo año, vamos a empezar a construir farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar, para que las y los adultos mayores puedan ir a recoger ahí sus medicamentos gratuitos. Eso nos va a ayudar además a la prevención de la salud, evitar que avance diabetes, hipertensión, otras enfermedades que después causan muchísimos problemas. Entonces son 3 programas de bienestar. Quiero también decirles que hace poco acordamos con Eduardo que estamos construyendo una universidad, firmé el decreto hace poco, una nueva universidad que se llama Universidad Nacional Rosario Castellanos, en honor a Rosario Castellanos, chiapaneca brillante. Esa universidad la hice en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Hoy tiene casi 60,000 estudiantes inscritos, es gratuita, se puede estudiar 23 carreras, maestrías, doctorados, y puede estudiarse de manera presencial, semipresencial o a distancia. Entonces esta universidad la vamos a llevar a todo el país. Y la primera, ¿de dónde, Rosario Castellanos? A ver.
Pues la primera universidad, Rosario Castellanos, fuera de la Ciudad de México, va a estar en Comitán, Chiapas, en honor al pueblo chiapaneco y a Rosario Castellanos. La vamos a inaugurar en el 2025 ya. Incluso se están abriendo ya las inscripciones para profesores, profesoras y para estudiantes. Pues estas son algunas de las acciones de lo que llamo yo el segundo piso de la cuarta transformación. Sí, el segundo piso de la cuarta transformación. Porque el presidente López Obrador puso los cimientos, el primer piso, y a nosotros nos toca construir el segundo piso, juntos y juntas, entre todos y entre todas. Me pide aquí la diputada Patricia que mencione el tema de vivienda. Vamos a apoyar también con vivienda rural y vivienda urbana, a través del Infonavit y de otra institución que se llama CONAVI. Ya Edna, la secretaria de SEDATU, ha estado en contacto porque ya estamos ubicando terrenos y a partir del próximo año vamos a construir, vamos a terminar el interoceánico que va hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Honduras, con Guatemala. Es que queremos que llegue hasta Honduras ese tren. Con Guatemala lo está haciendo la Secretaría de Marina, ayer lo anunciamos. Además de los polos de bienestar del interoceánico, hay 2 polos de bienestar que significan inversión, desarrollo, empleos en Tapachula, que nos comprometimos cuando estuvimos en Tapachula al desarrollo del sur de nuestro país. Y vamos a atender todos los problemas sociales de inseguridad juntos aquí en Chiapas. Tiene sus complicaciones siempre, pero lo peor es darse la vuelta y no atenderlo. Sepan que siempre vamos a estar cerca de ustedes, pase lo que pase. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, es un día muy especial. Muchas felicidades, Rutilio, por tu gobierno. Realmente nos sentimos muy orgullosos del trabajo que has hecho. Y muchas felicidades, Eduardo, por este nuevo gobierno que inicia en el glorioso y grandioso estado de Chiapas. ¡Que viva Chiapas! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Con su permiso, señora presidenta, gobernadores, buenas tardes a todas y a todos. A continuación, informamos los datos técnicos de esta obra, una obra que inició hace 4 años con el presidente López Obrador y que hoy se está inaugurando. Es la autopista Tuxtla-Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, que son más de 46 kilómetros, y de estos todos intervinieron, pero en 30 kilómetros se amplió a un tercer carril. Estamos hablando de una inversión de 1,045 millones de pesos, se intervinieron 7 pasos inferiores vehiculares, se ampliaron. Se construyeron 3 rampas de frenado, se modernizaron y se ampliaron 4 puentes. En unos momentos más vamos a ver la magnitud de estas obras y la complejidad y el por qué se llevó tanto tiempo. Estamos hablando de un beneficio de cerca de 1 millón de habitantes. Se utilizaron equipos, 42 máquinas, 400 trabajadores, se aplicaron más de 13,000 metros cúbicos de concreto hidráulico, 913 toneladas de acero. Ahí vemos parte de las estructuras que se conformaron para ampliar los puentes. Adelante. Aquí vemos las rampas de frenado, que son muy importantes por las pendientes que se tienen en esta zona. Es importante tener estas rampas de frenado por seguridad. Cada una de ellas se lleva más de 150,000 metros cúbicos de material y de cierta calidad para lograr hacerlo con seguridad. Tienen más de 300 metros de longitud, tienen luminarias y videovigilancia. De estas se modernizaron 3. Aquí vemos las imágenes de la ampliación. Este es el puente que está aquí a unos metros. Esa estructura verde es la que se construyó para poder ampliar la sección.
Y como esto se hizo en 4 puentes para lograr los carriles de rebase y dar mayor seguridad. Eso es realmente lo importante de la intervención que se hizo en esta carretera. Son cerca de 12,000 vehículos diarios, se beneficia a 6 municipios y 50 comunidades. Se reducen los tiempos de traslado y se mejora la seguridad vial. Adelante. Y pues aquí solo reforzar el agradecimiento, como siempre, a los trabajadores que participan, a la empresa, y hacer referencia a que es tiempo de transformación y tiempo de mujeres, y en este caso hay una historia detrás de esto, de una mujer mije que comenzó hace muchos años, que estudió ingeniería civil, que comenzó con los caminos artesanales en Oaxaca, de allá se va al puente Nichupté, de allá se lo traen al puente La Concordia, y ahora es la directora general del centro SICT. Aquí lleva 2 años, es quien quedó al frente de esta obra, Janet Cosmes, que nos acompaña. Y cierro con unas frases de Rosario Castellanos, a quien recién nacida la traen a Chiapas, pasa aquí su niñez, su adolescencia, y siempre tiene mucho cariño por el Estado. Y ella decía, entre algunas frases, la justicia es la forma que tiene el amor de obrar en sociedad. La mujer debe romper con los modelos que la sociedad le impone para alcanzar una imagen auténtica y buscar siempre elegirse a sí misma. Y esa es la historia de las mujeres que hoy nos acompañan, Janet y, bueno, la presidenta, obviamente. Gracias, Eston. Distinguida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es usted siempre bienvenida a tierras chiapanecas. Gracias por estar aquí. Respetables autoridades federales, estatales, municipales, legisladoras, legisladores, muchas gracias. Querido pueblo de Chiapas, hoy, 6 de diciembre de 2024, somos testigos de un logro más hacia un Chiapas con mejor conectividad vial, y será una fecha histórica por la primera visita oficial de la Presidenta de México. La ampliación de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas es una obra trascendental por parte del Gobierno de la República, que no solo representa una inversión en infraestructura con recursos federales, sino también un compromiso con el desarrollo integral del estado de Chiapas y de la región sureste. Como gobernador y en nombre del pueblo de mi estado, agradezco profundamente al gobierno federal encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también mi gratitud a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por hacer posible esta obra que fortalece los lazos entre 2 ciudades emblemáticas de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez y el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, corazón cultural y turístico de Chiapas. No cabe duda que los cimientos que dejó firmes el presidente Andrés Manuel López Obrador siguen siendo las bases para la continuidad de las políticas públicas del Gobierno de México y construir el segundo piso de la cuarta transformación que edifica la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Sheinbaum también, estoy seguro, construirá el edificio de la democracia de México. La filosofía política del humanismo mexicano y la prosperidad compartida son el reflejo de una mujer talentosa y con visión de justicia social. Ella es la doctora Sheinbaum, la primera mujer en gobernar a nuestra gran nación mexicana después de 200 años de independencia. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por esta primera visita oficial a Chiapas como presidenta de la República.
Aprovecho una vez más para expresarle mis sinceros deseos de éxito a su plataforma de gobierno. Amigas y amigos, esta autopista ahora ampliada no solo será un eje de comunicación más eficiente y seguro, sino también una vía para impulsar el turismo, facilitar el transporte de mercancías de los pueblos indígenas y reducir tiempos de traslado para miles de chiapanecas y chiapanecos que transitan diariamente entre estas dos importantes ciudades. Esta vía de comunicación ampliada es una muestra más de la excelente coordinación institucional entre el Estado de Chiapas y el Gobierno de la República, refrendando nuestro nacionalismo y los 200 años de la Federación de Chiapas a México. Estoy seguro que los proyectos de la Federación para Chiapas y el sureste de México seguirán desarrollándose en beneficio del pueblo, sobre todo con la colaboración del gobierno estatal entrante que encabeza el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas felicidades al próximo gobernador constitucional del estado de Chiapas. En México hoy vivimos una auténtica democracia, gozamos de una fraternidad republicana. Estimada Presidenta, su grata presencia refuerza el compromiso de la Cuarta Transformación con el pueblo y el gobierno de Chiapas. Me honra mucho su acompañamiento en el cierre de mi mandato constitucional como gobernador de mi estado. Le reitero mi lealtad como mexicano y mi compromiso de continuar impulsando con orgullo el movimiento de regeneración nacional. ¡Viva el humanismo mexicano y la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Viva Chiapas! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Muchas gracias! Procedemos con el corte del listón inaugural de la ampliación y modernización de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidium que la acompañan. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.